Radio TV. Comienza la Clictertulia de Juan Ignacio Ocaña. Bienvenidas y bienvenidos a esta radio que ustedes pueden ver. En ausencia de don Juan Ignacio Ocaña, les salvará Juan Berga. En el control, Nayara Martínez dirigirá la nave. Enseguida les presento a mis contertulios de hoy jueves, pero déjenme que antes de la bienvenida aquí a todos aquellos y aquellas que nos acompañan en este proyecto de comunicación global junto a los oyentes de Clic Radio, saludo pues a los de Radio Turia 78, Más y Más en Navarra, Radio Almunia en Aragón, Armonía Duero en Tordesillas, Vicus Radio en Vigo y también a los del Grupo de Diámetro en Gran Canarias. Sonido Bea, Radio Huelva, sean también bienvenidos, igual que los de Radio. Como ustedes saben, estamos en todas las redes habidas y por haber, desde Twitter a ahora X a Twitch, pasando por Facebook, en cuyo muro pueden dejarnos ustedes todos los comentarios que deseen. Si mandarnos un WhatsApp, ya saben que en el 696-865228 pueden hacerlo y Nayara nos transmitirá sus opiniones. En fin, hoy es 6 de marzo y esto es la Clictertulia. Sean bienvenidos. Un 6 de marzo en el que va a persistir la inestabilidad tanto en la península como en Baleares, con cielos nubosos y cubiertos y precipitaciones generalizadas. Así que hoy es día de paraguas, que irán acompañadas de alguna tormenta en el centro y el sur, menos probables en el Cantábrico. Las mayores acumulaciones de lluvias se esperan en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona, donde las precipitaciones serán fuertes y persistentes, siendo probable que lleguen a muy fuertes. Que sepan que de nieve significativos en las cumbres, y en Canarias también será un día inestable. En fin, un día de invierno como corresponde, y así que cuídense, mucho paraguas, y si no hace falta, pues no salgan de casa, que cojan un libro y hagan sus menesteres, que tampoco pasa nada. Este es el tiempo, y sobre las noticias, pues más o menos todos los medios de comunicación coinciden en 4 o 5 temas. El primero de ellos continúa el debate sobre esa delegación de las competencias integrales de integración a Cataluña. Se refleja también en casi todas las portadas que la fundación de la Caixa y Criteria, la matriz industrial del grupo, vuelven a Cataluña, no así todavía la actividad bancaria. También siguen coleando los asuntos de Jessica y estos otros que rodean el entorno del Partido Socialista, y en relación con Trump, 2 noticias. Una, que suspende los aranceles a los coches porque las empresas de vehículos, incluidas las norteamericanas, habían entrado en pánico, pero sobre todo que ha privado de Internet y de inteligencia militar, naturalmente, a
Ucrania, con lo cual es abandonarla a su suerte y, como dice algún medio, hemos pasado del siglo al siglo pasado, al siglo XX, como forma de hacer la guerra allí en Ucrania. Estas son las noticias y mis compañeros de tertulia son, como siempre, los jueves, Ángel Uraistieta. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juanny. Encantado de tenerte aquí. Y, Bueno, y Paco Revuelta, que tendrá que desmutearse para que yo pueda saludarle. Sí, así es, ya estoy desmuteado. Ya está. El palabra ese, sí. Pues bienvenido al debate. Empezaremos por Ángel, porque tú ya tuviste ayer oportunidad de dar la primera impresión sobre el asunto este, que se ha llegado a llamar en algunos sitios hasta la transferencia del odio, por el carácter xenófobo que Junts le está dando al asunto de la inmigración. Pero más allá de este carácter está el fondo del asunto, y es la delegación, que hasta hace 2 días era inconstitucional, Ángel, de la inmigración a Cataluña. ¿Tu opinión? Bueno, mi opinión es que Junts sigue condicionando la vida política española, y más que la vida política española, la actitud del gobierno respecto a todos los temas ya que tienen que ver con la enjundia del país, por así decirlo, porque no hay día que no se produzca una cesión nueva a Junts para intentar mantenerse en el gobierno el señor Sánchez. Y por otra parte, pues le está saliendo una mosca cojonera con Podemos, porque cada vez que Junts vomita alguna querencia nueva que le ha dado Sánchez, pues resulta que Podemos dice que no está de acuerdo y tal, y que va a votar en contra. Vamos a ver en qué se sustancia todo esto. Pero a mí me parece que, tal como está el mundo, dedicarnos en España a hablar de estos temas verdaderamente penosos, a mi juicio, pues lo único que hacen es detraer la importancia que tiene en este momento el dedicarnos a intentar resolver los grandes problemas que nos afectan fundamentalmente desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista económico, que nos estamos viendo afectados. Ayer mismo bajó sustantivamente la bolsa, y yo concretamente he mirado esta mañana mis cuentas y afectan ya, y afectan sustantivamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que Junts se está tirando de la cuerda y tira de la cuerda cada vez de manera más brutal, porque esa es la palabra, y la última es que quiere fijar por ley la catalanidad de los nuevos inmigrantes, es decir, que al señor inmigrante que quiera entrar en Cataluña, pues nada menos que le ponen una especie de canon, que significa aprender una regla básica o mínima de catalán. Es decir, que los solicitantes de entrar en Cataluña o de asilo en Cataluña, como quieras llamarlo, deben acreditar que tienen un nivel básico, por lo menos, del idioma catalán. O sea, estamos llegando pues a unos niveles realmente increíbles de cesión de un gobierno central, de un gobierno con soberanía nacional, a una comunidad autónoma que puede pedir lo que le dé la gana, y encima amenaza al Tribunal Constitucional y dice que, bueno, que de Pumpido estamos pendientes, porque si Pumpido dice que no, pues se rompe la baraja. O sea, que es una cosa que es un chantaje permanente que no tiene fin. Las comunidades del PP, por otra parte, pues ven el pacto migratorio, como habréis leído, como una cesión que llaman la más grave de la historia constitucional, y dicen que realmente ellos no quieren ser el servilismo de Cataluña y ser, en fin, un poco los ayudantes de los caprichos que pidan los catalanes, ¿no? Esto es lo que está pasando, ¿no? No me quiero extender mucho más, pero vamos, también decir que Junts se está arrimando cada vez más a la radicalidad de la derecha, ¿no? Yo creo que se quieren borrar de pactar con la RC y acogerse, por así decirlo, al discurso radical de la Alianza Catalana. Mientras Paco se vaya desmuteando, yo le formulo, porque él ya opinó ayer,
Pero insistir en un par de datos que daba Ángel. Primero, esto resulta que un migrante que llegue a Cataluña está obligado a tener un conocimiento de determinado grado del catalán, pero no a tener conocimiento del español si llega a España. Esto es un elemento de desigualdad evidente. Dicen las comunidades del PP que esto nos convierte a los demás en el patio trasero de Cataluña y amenazan una ofensiva legal desde Estrasburgo hasta el Constitucional. Esta es la situación, como muy bien ha explicado Ángel. Tú ayer opinaste sobre el fondo del asunto, pero sobre estos temas de hoy quizá te apetezca decir algo si además no quieres añadir algo a lo que ya ayer opinaste. Sí, bueno, yo centré ayer mi intervención en algo que viene en el documento informativo que ha publicado el Partido Socialista, en el que decía que Cataluña podrá desarrollar un modelo propio, una política integral en relación con la inmigración. Por lo cual yo creo que este es el comienzo de una serie de pasos que se van a dar y que van en el sentido de lo que está declarando Jun Nogueira, y en el sentido de eso, de ir sacando, digamos, todo lo que tenga que ver con el Estado español, sacándolo de Cataluña, ¿no? O sea, desproveyendo absolutamente cualquier acción, cualquier capacidad, cualquier competencia de allí, de Cataluña. La Constitución española no solamente que dice que tenemos el derecho, todos los españoles, de conocer lo que es el idioma español, sino también dice que tenemos el deber, indudablemente. Entonces, lo que se ha mencionado aquí del tema de lo de conocer el catalán, bueno, no está mal conocer idiomas, indudablemente. Cuanto más conozcamos, es muchísimo mejor. Pero, indudablemente, si alguien llega a Cataluña, parece lo más comprensible que pudiera ser los dos idiomas, ¿no? De todas maneras, en principio, no tendría que ser un requisito, digamos, que se le pueda expulsar a una persona porque no sepa el catalán, ni mucho menos. Es decir, yo creo que bueno, la gente van aprendiendo cuando están en un sitio, de un día, de otro, total, van aprendiendo poco a poco el idioma, ¿no? Pero lo pueden coger como excusa, o, por ejemplo, entre otras cosas, diciendo que no tiene el nivel suficiente y cosas así por el estilo. Pero yo quisiera así añadir una cosa nueva, porque eso se lo he escuchado hoy a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante una pregunta que le formularon y que me ha dejado un poco sorprendido, ¿no? Porque, vamos a ver, el PSOE es un ingenuo, piensa que si un día, por ejemplo, llega al gobierno catalán, a la Generalidad, llega, por ejemplo, Jun, y que se va a comportar sin ningún tipo de problema y va a ser todo ajustado a la ley, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que ante la pregunta que le hicieron de que sí, en el articulado no se había incluido nada relativo a qué ocurría en caso de que se estuvieran cometiendo exceso, de que no se estuviera, digamos, ajustando a lo que son los acuerdos internacionales que hay en materia de migración, etcétera, etcétera, que si había algún articulado que permitiera revertir esa cesión, porque realmente lo que se está haciendo es una cesión, no una transferencia, ni mucho menos así, digamos, una delegación, que mejor dicho, ¿no? Entonces, me sorprende porque empezó a rebatir eso diciendo que qué afán, más o menos, una cosa así, qué afán de matar algo que todavía no había nacido. Pero vamos, yo creo que cuando se hace una ley, pues hay que atar todos los cabos posibles. Todos los cabos posibles. Lo mismo que está por principio que todos tenemos que seguir la ley, ¿no? Pero la ley también contempla cuando alguien la incumple, qué es lo que hay que hacer con esas personas o con esas sociedades, con lo que sea, con una empresa, me da exactamente igual, que dice, bueno, pues esta empresa no está cumpliendo, esta persona no está cumpliendo, entonces resulta que hay que hacer esto y lo otro. Y entonces, pues resulta que nada, que no quería responder por ahí, ¿no? Eso es así, ¿no? Y después hay otra cosa que ayer quizás no lo dije, pero que tiene que ver con una conversación que ayer mantuve con un amigo al mediodía, ¿no? Es el hecho de que, bueno, yo creo que a ningún presidente o a ninguna autonomía le apetece, digamos, expulsar a gente, ¿no? Obviamente, si hay que hacerlo, se hace, ¿no? Pero, en principio, parece que no es un trabajo como muy grato. Y, sin embargo,
lo están vendiendo como que qué bien, qué maravilla, que porque la administración catalana conoce más de cerca los problemas, el problema porque está allí, hay más cercanía, ¿no? Y resulta que además le están haciendo esta cesión de competencias precisamente en base a un partido que, bueno, pues ha tenido muchos tics racistas, xenófobos, y que además, con la aparición del partido de Orriol, que se llama, no sé si Alianza Catalana o Nacional Catalana o algo así por el estilo, es un partido absolutamente ultraderechista y que tiene todos esos tics que estoy nombrando. Entonces resulta que llegan a un acuerdo con un partido y con la sombra del otro que está influyendo en lo que es la política de Junts o de Junts, pues resulta que le hacen todo este tipo de regalo para tener 7 votos en el Parlamento de cara a conseguir que, bueno, pues que el señor Sánchez continúe en la Moncloa. Sí, Ángel sugería ya esta idea cuando ha hablado de la extrema derecha, de la deriva de Junts de la extrema derecha, seguramente por la presión del partido de Orriols al que tú citas. Pero ¿cómo queda, Ángel? Primero, si tú ves tendencia, esto ya es adivinación, por supuesto, con los datos que tenemos encima de la mesa. Primero, tendencia a la desaparición final de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña. Esta es una duda que hay encima de la mesa. Y segundo lugar, pues, ¿cómo se puede ser el líder del antitrumpismo mundial, reprocharle al PP todas las mañanas que está con Vox, mientras no dejan de acordarse cosas con un partido que tiene una deriva cada vez más extrema, como tú decías? Bueno, esa es la pregunta del millón y me parece muy bien la apreciación que acabas de hacer. No tiene ningún sentido. Yo creo que el sanchismo se está convirtiendo en una marioneta cada día sin rumbo, es decir, que un día dice una cosa y al día siguiente dice otra. Yo creo que este Sánchez está en una huida hacia adelante con tal de mantenerse en el poder y lo único que hace es decir que los agujeros se tapan y que se negocia con todo el mundo y no sé qué, y que es el gobierno más demócrata de la historia y tal. Es el antitrampismo, pero realmente yo creo que llevado a un extremo cada día, a mi juicio, más sin salida, ¿no? Y desde luego, si a eso le añades el que la perspectiva que tenemos desde el punto de vista económico no parece buena después de las primeras andanadas de Trump, que están afectando sustantivamente, no solamente por el tema arancelario, que ya lo veremos, sino también, como digo, para el tema de las bolsas europeas, etcétera, etcétera. Yo creo que Sánchez va a tener una dificultad añadida con el tema económico, que iba tan bien, parece ser, y que nos movíamos en un horizonte tan estable desde el punto de vista económico. Con lo cual, en fin, meterse en ese charco, como tú bien dices, de las fronteras y de, bueno, delegar. ¿Qué es eso de delegar? Delegar la competencia de una nación a una comunidad autónoma en asuntos tan importantes como el tema de fronteras o como el tema del control de los pasaportes, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso no es admisible, no solamente desde el punto de vista constitucional, que ahora todo es refugiarse en el tema constitucional porque hay un señor ahí que se llama Pumpido que parece que lo arregla todo. Vamos, que se lo arregla todo a Sánchez. Pero desde el punto de vista, desde luego, del Estado de Derecho y de un Estado de Derecho en regla y democrático, eso no tiene sentido en Europa. Yo creo que no encaja para nada en Europa ni en un conglomerado de países que se rijan por unas normas como se están rigiendo en la Unión Europea. Yo eso creo que no tiene salida y desde luego tampoco creo que eso sea aprobado en las Cortes mayoritariamente para que salga adelante. Me parece a mí que eso se va a quedar, bueno, pues en una andanada más de Junts, que lo único que pasa es que el señor Puigdemont, a mí me da la impresión que como esto no salga, pues va a quedar muy en ridículo, porque el otro día ya se puso en plan de presidente de la nación catalana, en la última rueda de prensa diciendo, en fin, que aquello iba a cambiar y que el catalanismo tenía que triunfar en Europa y que había que venderlo a través de las embajadas estas que tiene locales y no sé qué. Bueno, es decir,
vender la independencia con el consentimiento del señor Sánchez. Ayer compareció el señor Rajoy en el Parlamento, como sabéis, y dijo que se sentía muy orgulloso de haber acabado o haber evitado, mejor dicho, el golpe de Estado del 1 en Cataluña. Bueno, pues es una opción que a mí, en principio, me parece una opinión suya, pero que es la suya. Quiero decir que también tiene derecho a decirla, no solamente a decir lo que piense el PSOE y lo que piense Junts. Yo creo que en este país existimos otras personas que tenemos otras opiniones y también hay que decirlas. Y desde luego que es constitucional el compartir el control de las fronteras, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, a mí me parece inviable. Y los mismos Mossos d'Esquadra ya están diciendo que para ellos en este momento ni tienen medios, ni tienen posibilidades, ni tienen formación. Sí, Paco, hasta 20.000 policías más parece que es una cifra que ronda por ahí, que necesitarían los catalanes y que tendríamos que Cataluña, y que tendríamos que pagar los demás, obviamente. Pero el punto final de la intervención de Ángel me da pie. Hasta ahora mismo hay dos partidos, que son Podemos y Compromís, es decir, que ya son seis votos, con lo cual la ley orgánica de delegación no saldría. ¿Qué opinas, Paco, que pudiera pasar si Junts se queda sin la ley y efectivamente Puigdemont queda en una posición de ridículo, como decía Ángel? Pues mira, es difícil responder, porque si tú ahora mismo me preguntas qué es el sanchismo, pues yo diría que es en política el sí pero no y ya veremos. Quiero decir que de repente muchas cosas que pensábamos que no iban a salir para adelante, al final, durante todo el tiempo que lleva Sánchez en la Moncloa, resulta que le dan la vuelta y te dicen una cosa un día y otra cosa te dicen otra, ¿no? Es cierto que Podemos, por un lado, que busca su perfil propio y que está en pugna con Sumar, y es cierto también que Compromís han dicho que no vaya a salir, ¿no? Pero la capacidad de cesión que tiene para sacar las cosas para adelante llega a tal extremo que rompe todas las fronteras de lo digno en materia política, de lo éticamente, digamos, también en materia política. Todo eso se traspasa y hace muy difícil hacer una predicción tal como estamos en España, ¿no? La verdad que bueno, sí es cierto que ahora mismo hay escollos, pero ya sabemos que dentro del PSOE buscan las maneras, unas veces al filo de la legislación, como precisamente esto, es decir, ahí en la ley que han hecho. Y, por ejemplo, lo que habéis nombrado del tema de los Mossos d'Esquadra, de momento es incrementar, según también el documento que antes mencioné, de 1.800 efectivos que tiene eso hasta 26.800 efectivos, ¿no? Lo cual es una auténtica, digamos, un salto cualitativo importante y además económicamente también bastante importante, ¿no? Yo no lo sé, o sea, si no sale para adelante esta ley, qué duda cabe que, bueno, pues Puigdemont queda un poco en ridículo, pero yo creo que pasa igual, es decir, yo creo que ya están como vacunados contra hacer el ridículo, no les importa, es decir, que digamos, bueno, ya se buscarán otro mecanismo para tratar de, porque además hay una cuestión con el tema de Junts, que es como quien dice, yo he hecho selección de policías, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, muchos se van de policías locales, ¿no? Y entonces se van a academia a que lo preparen, ¿no? Y a veces hay respuestas que son reiteradas. Otro, al año siguiente se vuelven a convocar y te vuelven a decir exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, pues una de las características que tiene Junts es eso, es decir, que no se olvidan, ¿eh? De las peticiones que hacen no se olvidan, porque vuelven a sacar el tema del catalán en Europa, cuando ya se sabe la resistencia que hay allí, ¿no? Así que este tema, tarde o temprano, si sigue Pedro Sánchez en eso, es posible que lo saquen. Entonces después se lo venderán ellos propagandísticamente, los de Junts y Puigdemont, como bueno, como digamos, una forma de lucha
que tienen dentro de la política por conseguir una serie de objetivos de cara a Cataluña. Y entonces, bueno, más que pensar, decir, bueno, pues hacer ridículo, pues bueno, se tragarán ese ridículo momentáneo, pero buscarán la forma de que algún día eso se haga efectivo, ya insisto, si Sánchez sigue en la Moncloa. Por acabar ya con este tema, y luego, aunque luego seguiremos hablando de Cataluña, Ángel, la técnica del PSOE es un poco absurda siempre. Es decir, hace apenas 6 meses, tanto Marlaska como la ministra portavoz, la princesa de la Alegría, decían que era absolutamente inconstitucional. Y entonces, 6 meses después, Sánchez lo convierte en constitucional por pumpido, por ignorancia o por tomarnos el pelo. Es que ya no sé cómo interpretarlo. No, yo creo que lo interpreto en hacer lo que les da la gana. O sea, esa es la cuestión. Hacen lo que les da la gana y de momento no pasa nada. Ayer lo tuvimos con Magdalena Valerio, que a pesar de que la apartó del Consejo de Estado, de la presidencia del Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, pues la ha vuelto a nombrar consejera del Consejo de Estado porque le da la gana y es el presidente y hace lo que quiere. Es así, es decir, estamos en un marco político, bueno, de tira y afloja, pero que el que tira es el que manda y mientras que mande, pues tira. Y tira para adelante con todas estas barbaridades que a mi juicio está haciendo a través de Junts y que, bueno, algunas cuelan y otras no cuelan, pero les sirve para seguir adelante. Porque como al final Junts va cediendo porque también le interesa naturalmente que permanezca Sánchez y mientras permanezca Sánchez pues estará en el candelero pues de las ruedas de prensa y demás y con la esperanza en fin permanente de conseguir la amnistía cuanto antes, que por cierto se va dilatando cada día más, pero ese juego pues está, como decía yo al principio, está bañando, por así decirlo, la política española, mientras que todos los temas importantes que interesan al ciudadano pues están apartados. O sea, está apartado, por mucho que digan, el tema de la vivienda, está embarcado concretamente el tema de los alquileres, la educación vemos que va peor, nos encontramos con reuniones en Europa a las que se dan muchos abrazos con Zelensky y demás, pero lo cierto es que con 1,2 de gasto militar en España estamos en la cola de los 27 europeos y hoy se reúnen los países europeos para buscar vías urgentes para financiar el rearme por el que ha apostado Europa en la ayuda a Ucrania, y esa es la situación de España. Y como he dicho antes, con una situación inestable desde el punto de vista económico y que ya veremos cómo queda con este vaivén de noticias sobre Trump, del que supongo que hablaremos algo a continuación. Pues sí, vamos a hablar. Paco, remata el asunto. Sí, no, ha dicho una cosa Ángel, el tema de que los temas que interesan además a toda España, pues, bueno, están abandonados y están en la cuneta porque todo se centra en relación con lo que las exigencias de los independentistas catalanes. Bien, pues una también de las estrategias que vienen utilizando el Partido Socialista de Pedro Sánchez es la después de que llega este tipo de acuerdo con los independentistas, como el tema de la condonación de la deuda, como el tema de lo de la cesión de las competencias de inmigración, es querer vendernos de que eso también es bueno para España. Eso es realmente sorprendente. Es decir, más de una de las cosas que se hace y que está haciendo es ni más ni menos en función solamente de lo que es una comunidad, y sin embargo después quieren convencernos con el hecho de que a todos nos viene muy bien. Y por ejemplo con el tema de la condonación de la deuda, porque claro, habría que analizar, y bueno, ya cualquiera lo puede hacer ya someramente, sin entrar mucho, pero se dan cuenta que la deuda de Cataluña que tiene a nivel autonómico es una deuda, entre otras cosas, por un mal uso de los dineros públicos. Y entonces resulta que, bueno, le interesa que los demás participemos de esa deuda, y por eso es el tema de la condonación, y resulta que encima, yo no sé si es que nos toman por tontos, porque es lo que vienen haciendo. Y yo no entiendo, por ejemplo, yo como andaluz que soy, en qué beneficia a Andalucía el hecho de que Cataluña
pues tenga esas competencias en materia de inmigración. No lo entiendo. Más bien yo creo que más que beneficiar, creo que perjudica al conjunto de toda España. Bueno, antes de pasar a lo de Ucrania, que es lo gordo, efectivamente, como decía Ángel, un comentario breve, Ángel. Fainé, el presidente de la Caixa, ha trasladado lo que tenía en Baleares, que era la fundación y el núcleo empresarial, Criteria, lo ha devuelto a Barcelona, no así la actividad bancaria que sigue allí en Valencia. ¿Esto es por la normalización catalana, como dicen en Cataluña, o es una maniobra para conseguir la OPA del Sabadell? Bueno, eso es una pregunta de fondo, es una pregunta para entendidos, mejor dicho. Yo creo que, hombre, que en la OPA de BBVA y el Sabadell lo que se juega pues es el poder del dinero, ¿no? El poder del dinero de un banco y de otro y la captación de clientes fundamentalmente. Yo creo que aquí lo fundamental que hacen los bancos naturalmente es velar por ellos mismos y por la cuenta de resultados. Si ellos han visto que la cuenta de resultados va a ser mejor en este momento en Barcelona, porque tiene mucho más potencial naturalmente la comunidad catalana que la valenciana por razón de población, en fin, y razón de cantidad de empresas, industrias y demás, y de dineros que pueden meter en el banco, pues lógicamente habrán buscado la posibilidad de trasladarse de nuevo a Barcelona por esas razones, por conseguir más dinero y porque en esta situación ya, como se ha visto, les da más estabilidad, digamos, desde el punto de vista de política nacional. Ahí se ha visto que por primera vez desde hace bastantes años pues el presidente de la Generalitat recibe al rey, le trata como tratará a un jefe de Estado, etcétera, etcétera, y se están viendo gestos de otra manera desde el punto de vista del gobierno de la Generalitat. Y si a eso le añades, efectivamente, como dices, pues el tema de la OPA con el Sabadell, que están en una pugna permanente para ver quién tiene más activos, etcétera, etcétera, pues que al final se va a llevar a cabo, yo creo que se llevará a cabo, pero cada uno quiere naturalmente luchar por sus intereses, pues en un momento determinado como política de estrategia bancaria habrán decidido eso. Yo lo que concluyo desde una postura absolutamente externa y desconocida por mis pocos conocimientos económicos. Paco, una rápida opinión. Pues mira, como estas grandes empresas, como le ocurre a la Caixa, pues tiene participaciones en muy distintos sitios, pues muchas veces pues se hacen movimientos que tienen que ver pues con digamos con intereses en otras grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Muface, al principio en toda esta negociación que ha habido, pues resulta que solamente al final parece que la única que se iba a quedar era Sisa, ¿no? Sin embargo, ya parece, aunque DKV creo que se ha retirado después de todas las renovaciones que ha habido. Bueno, el hecho de irlo posponiendo lo que es el tema del final del tema de Muface, pues también va a estar Adesla, que es Segurcaisa, ¿eh? Entonces, eso a lo mejor resulta que ahí, pues bueno, puede haber algún tipo de presión, de búsqueda de intereses. También, bueno, está el tema de otras empresas. Yo no sé si están, pero me parece que sí, ¿no? Que en Telefónica, en el tema de Prisa, etcétera, etcétera. O sea, que yo lo veo más que nada el hecho de que se vayan, porque vamos a ver, cuando hablan de la normalización de Cataluña, ¿realmente Cataluña está normalizada? Eso es mentira. Eso no es cierto. Lo que pasa es que ahora la estrategia que tiene el independentismo es diferente frente a decir, llevamos esto al Parlamento y cogemos y votamos no sé cuánto, en fin, manifestaciones en la calle y cosas así. Eso ahora mismo no lo está haciendo. Se está siguiendo otra estrategia y es lo que antes he estado comentando, el hecho de sacar todo aquello que tenga que ver con la Administración Central, sacarlo de Cataluña, ¿no? Bien, entonces por eso digo que, hombre, para ella le viene bien pues el hecho de que Caixa, una parte suya, como el tema de la industria y la fundación también, que por cierto es una de las fundaciones más importantes a nivel económico europea, ¿no? Pues resulta que vaya, pues digamos, en cuanto al tema de la imagen, en cuanto al tema de vendernos o de vender al resto de los españoles de que efectivamente ellos han logrado
una normalización de Cataluña. O sea que yo lo veo encuadro más dentro de esto que estoy comentando que de de una cuestión de conveniencia, de que realmente le parezca bien a la Caixa el que se vaya para allá, ¿no? Y han dicho, bueno, pues esta parte lo llevamos allí y la otra la mantenemos en Valencia. Bueno, pues como sugería Ángel con buen criterio, vamos a salir de la aldea y vamos a ir a lo que importa, y es todo el asunto Trump-Ucrania, que es lo gordo. Yo creo que Ángel no ha tenido oportunidad, y tampoco tú, Paco, no habéis tenido oportunidad de opinar primero sobre la penosa recepción de Trump a Zelensky, la humillación pública a la que sometió no solo a Zelensky, sino al pueblo ucraniano. Posteriormente le retira y le suspende la ayuda militar por hacer un índice de todo lo que ha pasado, y ayer supimos que le retiraba la inteligencia militar y que Elon Musk les sacaba de la red de satélites que garantizaba que por lo menos los ucranianos tuvieran internet y seguimiento de las tropas rusas que les están agrediendo. En este contexto, Europa, pues como decía Ángel, se reúne para aumentar su gasto militar de cara al futuro y también para intentar elaborar un plan de paz. Ángel, todo tuyo. Pues mira, yo voy a empezar por Robert De Niro. Robert De Niro es un gran actor, ha hecho películas importantes, inteligentes sobre todo, y yo me considero un admirador por su inteligencia y por su bien hacer en el oficio del cine a este actor. Y he leído esta mañana unas declaraciones que a mí me parecen simples pero muy gráficas, ¿no? Y que dice que todos los días él se pregunta que por qué nos ha pasado esto a los americanos para llegar a Trump, ¿no? Yo creo que eso lo define. A mí, después de leer estas declaraciones, me ha hecho pensar también en los romanos, ¿no? En la época de Nerón. Nerón tocando la lira y leyendo poesía mientras Roma arde, ¿no? Y se incendia, en fin, lo que era el mundo entonces, que era el poder de Roma. Pues yo creo que eso está pasando en este momento. Pero claro, que los chinos digan, por otra parte, pues que en fin, que no saben realmente, o que no sabe nadie, o que nadie sabe, mejor dicho, cómo piensa el cerebro de Trump, y que tal vez nadie lo sabe, pues es significativo. Es decir, esto yo creo que es una ironía indirecta de los chinos, pero que tiene mucho que ver con la capacidad de Trump de tomar las decisiones que está tomando, ¿no? Ahora mismo, en el directo, digamos, de las noticias de esta mañana, pues estoy leyendo que Trump lanza el último aviso a Hamás y que vuelve a amenazar con desatar un infierno si no libera a los rehenes de inmediato. Pero lo que me parece ya súper grave desde el punto de vista de derechos humanos y de respeto al prójimo, etcétera, etcétera, es que dice el presidente republicano que está enviando a Israel todo lo que necesita a ese pueblo para terminar el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Pues acabar con los gazatíes. Y por contra, la Casa Blanca se erige y confirma que negocia directamente con Hamás sobre los rehenes, y que si no libera a los rehenes se desata el infierno, ya que Israel hasta el momento no lo ha conseguido. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que estamos en un mundo brutal en el cual aquí lo único que manda es las decisiones poderosas de un señor al que todo el mundo parece respetar de momento, pero que ya van saliendo fisuras incluso dentro del país, como acabo de decir por las declaraciones de este actor De Niro que tanta presencia tiene mediática fuera de Estados Unidos, y con las decisiones que tú has apuntado, Juan, al principio del programa, diciendo que Trump decidió ayer echar para atrás en la moratoria, y que hace una moratoria hasta el 2 de abril sobre el tema de los aranceles, ante la atomización que se ha mostrado por parte de México y de Canadá, después de conocerse que muchas de las componentes que tienen los coches americanos proceden de México y proceden de Canadá, y que como no se produzca esta moratoria, no se producen coches en Estados Unidos ni se venden coches en Estados Unidos. Es que esto vamos, otra vez tengo que decir la palabra de Dios, es que ya llega un momento en que uno no sabe qué opinar sobre algo que tiene tanta confusión. Es decir, la Casa Blanca en este momento
añade que está abierta a considerar más excepciones aparte de la moratoria. Es decir, ya no sabemos si también se va a echar para atrás los aranceles de Europa, si no se va a echar para atrás, y con lo que siembra, ¿qué es lo que siembra? Más confusión y más incertidumbre, y esto es malísimo para la economía mundial. Y en cuanto al tema de Ucrania, pues el pobre Zelensky ya no sabe qué decir. O sea, el pobre Zelensky ya dice que, bueno, que lo único que quiere es una paz segura, pero que hagan lo que quieran, que si quieren vender, que vendan, y que si no quieren vender, que no vendan Ucrania. Yo creo que estamos llegando a una situación absolutamente, en fin, muy, muy penosa, ¿no? Y en lo que te referías a Europa, pues yo creo que, teniendo en cuenta que hoy nos encontramos con que los países europeos se reúnen para buscar medidas urgentes para financiar el rearme, entiendo que, por otra parte, me parece que dice El País hoy que se busca, en fin, una ayuda a Ucrania puntual con misiones puntuales allí para intentar dar seguridad al país, yo no sé. Pero por otra parte, dentro de los 27 ya sale Hungría diciendo que no va a estar de acuerdo de ninguna manera a todo lo que sea bloquear cualquier conclusión de apoyo a Kiev, ¿no? Es decir, que estamos en un lío tremendo. Y por otra parte, bueno, pues nos encontramos, yo creo que con una esperanza, voy a acabar con esta esperanza en la que yo creo, y es el tema de la gran coalición en Alemania, ¿no? Yo creo que la gran coalición en Alemania puede despertar entusiasmo en Europa, porque, bueno, los alemanes se han encontrado en situaciones muy difíciles y han sido capaces de levantarse, no solamente a ellos, sino a la propia Europa. Concretamente a Adenauer, como recordamos, al final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora promete Friedrich Merz, este nuevo canciller que ha conseguido hacer la gran coalición con el SPD, 500.000 millones de euros para infraestructuras, para defensa, pero no solamente para eso, sino para partidas de educación, de sanidad y otras, con lo cual estamos entrando, yo creo que en un escenario de más normalidad, y yo creo que puede influir en el futuro de lo que va a ser la Unión Europea. Fijaros lo que os digo, y con esto acabo, porque estamos viendo una debilidad por parte de Bruselas. Cuando digo Bruselas, digo von der Leyen, y el intento de ir a su aire o por su cuenta, los cancilleres, el presidente Macron en Francia y Inglaterra por su lado. Con lo cual yo creo que si se logra recuperar a través de Merz Alemania y logra tener un liderazgo en Europa, nos ayudará a todos y especialmente a los españoles. Le doy la palabra a Ángel ahora mismo, a Paco, perdón, recordando que estos 500.000 millones de los que nos hablaba Ángel constituyen un auténtico giro estratégico en la historia económica alemana, porque, como se sabe, son reacios al endeudamiento y a todo esto, y es un cambio muy importante el que señalaba Ángel. Paco, aparte de todo, opina sobre Trump. Añado esos pequeños datos de las amenazas sobre Groenlandia y el Canal de Panamá, que uno ya no sabe si apuntar en la página de las tontaditas o dónde, ¿no? Paco, tu turno. Bueno, sí, yo opiné ayer también sobre el tema de Trump, también estuve hablando y hablaba de cómo incluso estas medidas habían creado problemas ya en la economía estadounidense, ¿no? Y que la inflación ha empezado a subir. El hecho de, además, se ha reducido enormemente el consumo en los hogares estadounidenses. Concretamente dije que eran más de 30.000 millones de dólares, pero es que además con una situación curiosa, y es que precisamente los ingresos, es decir, lo que son los salarios y todo, los ingresos de los hogares han aumentado considerablemente, es decir, que un 0,9% absolutamente. Y sin embargo la gente, pues ante la incertidumbre que hay, ante todo este tipo de cosas, pues está muy preocupada, ¿no? Pero bueno, tú has nombrado el tema, Juan, el tema de Groenlandia, de Panamá.
Pero fíjate una cosa, Trudeau le cogieron, vamos, por lo menos en una conversación, que no fue una conversación pública, de que que se creía esas pretensiones de Trump en relación con Canadá, es decir, de anexionársela. Es decir, hombre, digo yo que el primer ministro canadiense tendrá algún tipo de información para llegar a pensar eso, ¿no? Es que Trump está haciendo continuamente amenazas y eso es por ahí, ¿no? Y después de unas amenazas y una fanfarronería totalmente impresionante. Y ha desestabilizado totalmente el mundo a nivel comercial, pero ya no solamente del tema internacional, a nivel de lo que era el orden mundial, es decir, con los pactos que se habían hecho, el hecho de, por ejemplo, de que, bueno, que había que respetar lo que es la integridad territorial de cualquier país, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo una auténtica pesadilla. Y lo que ha mencionado Ángel de Robert De Niro es que es verdad. Es decir, claro, nosotros no somos estadounidenses, pero tenemos muy claro de que lo que allí ocurra al final nos afecta también en mayor o menor medida, pero nos afecta. Y yo alguna vez lo he pensado, digo, hay que ver lo que nos han puesto los norteamericanos, es decir, porque nosotros no votamos allí, ¿no? Pero en el sentido de que sufrimos las consecuencias de lo que allí ocurra. Y yo de verdad tengo en ese aspecto de incertidumbre, pero también a la vez de incertidumbre, bueno, pues tengo muchas veces malos presentimientos, porque como también mencioné ayer, no hay que olvidar que este hombre ha tenido bastante proyección a través de los medios de comunicación, pero en un tipo de programa donde lo que se hacía era, porque eran esos programas basura de humillar a las personas, de mal gusto, y entonces lo ha llevado eso a la política. Por eso, una de las cosas que parece que dijo que la visita de Zelensky y lo que allí ocurrió al despacho Oval, él, sin embargo, una de las declaraciones que ha hecho, al parecer, ha sido algo así como qué buen programa de televisión, en el sentido de que ese tipo de cosas llama mucho la atención. Y de hecho, en todo el mundo se ha visto esa visita, mientras que otras han pasado realmente desapercibidas. Se ha dado así en un informativo, pero bueno, tampoco ha ocupado mucho espacio. Sin embargo, se ha visto, se ha analizado, se ha recalcado el intento de humillación por parte de Trump y de Manson. Y bueno, la dignidad que demostró tener Zelensky. Así que bueno, es un momento absolutamente preocupante con todo. Y ahora, la última jugarreta de quitarle toda la información a Ucrania es, bueno, pues es la del matón. Es decir, va de matón. Es decir, que tú tienes que hacer lo que yo diga, y si no, te vas a enterar. Y efectivamente lo está haciendo con el tema de las armas. Han paralizado una entrega de armas que había en Polonia y de munición, que es verdaderamente importante para la defensa, y no olvidemos eso, es la defensa de Ucrania, no es la agresión de Ucrania a Rusia, es la defensa de Ucrania. Y después el tema de la información, que ya sabemos. Yo me acuerdo un libro antiguo de Alvin Toffler, que hablaba sobre el poder y mencionaba que en Japón había un símbolo, en ese libro decía, que eran tres cosas, ¿no? Donde había un símbolo que era la espada, que era también el dinero o algo que representaba el dinero, y después, en tercer lugar, estaba un espejo. Y el espejo era el símbolo de la información. Pues es una cuestión de poder también. Tener información es poder. Indudablemente, en una guerra es crucial. Y esto que está haciendo es propio de un matón. Es decir, que tenemos también un tipo de política que es de matonismo. Ángel, por acabar este tema, bueno, no puedo dejar de citar para vosotros y para los oyentes esta idea de Elon Musk de trabajar 120 horas a la semana y de que los trabajadores se queden a dormir en su puesto de trabajo para no perder tiempo en su descanso. En fin, todas estas cosas que en realidad son peligrosas. Porque Sí, son muy peligrosas. Muy peligrosas. En ese contexto, Ángel, de locura en el que están, como tú decías, esto de que los chinos nadie sabe lo que hay en su cabeza, sin embargo, nosotros sí sabemos que tendremos que subir 30.000 millones en gasto militar en España. Es decir, esto sí que lo sabemos y esto sí que es importante.
¿Tenemos esa capacidad? No te pido un análisis económico, pero con los datos que tú tienes, con tu experiencia, ¿tenemos capacidad de pasar al 2% inmediatamente, de meter 30.000 millones en armas, en armamento, en gasto militar? Pues yo creo que francamente no. Yo creo que francamente no, pero te voy a decir una cosa. Esto que habéis apuntado anteriormente sobre el tema Trump, yo creo que hay que dilucidar un poco lo que tiene de show el señor Trump y lo que tiene de verosímil el señor Trump, ¿no? Porque en estos pocos días hemos visto cómo no le importa un pimiento degradar las instituciones americanas y degradar lo que es los signos o los símbolos, mejor dicho, significativos del devenir del Estado de Derecho en Estados Unidos. Por ejemplo, la importancia que todos los presidentes americanos, en fin, en su mayoría, han dado al discurso del Estado de la Nación en el Congreso americano para poner en guardia, digamos, a Estados Unidos frente al mundo y para explicar lo que es internamente la política norteamericana. Entonces, el show que montó ayer el señor Trump o anteayer en el Congreso, la verdad es que a mí me pareció absolutamente impresentable y degradante, expulsando de una manera absolutamente indigna e impropia a un representante de los ciudadanos que se atrevió a contestarle y le echaron de la sala, en fin, montando un show absolutamente impresentable, disfrazando a un niño de policía porque quería ser policía y diciendo que lo va a hacer del servicio secreto, después exhibiendo ahí a chicos jóvenes y a chicas jóvenes que dicen que han sido maltratados por inmigrantes para dar pie dentro de sus discursos a pedir al Congreso de una manera... Y a un niño con cáncer también, Ángel, a un niño con cáncer. Sí, eso no lo sabía, pero bueno, muy bien, lo apuntas. Te quiero decir que este es el secreto de lo que estamos viviendo en este momento. El secreto tan estúpido y tan, en fin, y tan impresentable, como digo, de que un presidente de Estados Unidos haga un show de esta manera, degradando, pues eso, a un niño con cáncer, degradando a los inmigrantes y contando falsedades, como decían ayer los carteles demócratas, contando falsedades de que a una serie de personas los inmigrantes les han agredido con el pretexto de pedir dinero a raudales o fondos para la deportación de inmigrantes en Estados Unidos. O sea, esto no es un show, como lo que habéis dicho de más. Esto es un ataque a la inteligencia, es un ataque a la dignidad humana, es un ataque a la democracia y es un ataque a los derechos humanos, claramente. Y por tanto, yo creo que no se puede estar de acuerdo con eso. ¿Qué pasa? Que no es que yo no esté de acuerdo con eso, que soy un pequeño ser dentro del mundo, sino que yo creo que habrá una reacción mundial a este señor. O sea, es que no puede ser de otra manera. O sea, es que llevamos 50 días y este señor no dice más que, bueno, es lo que estamos hablando ahora de Hamás. O sea, que negocie directamente con Hamás para que sea Hamás, digamos, el portavoz ante Estados Unidos de cara a los gazatíes. O sea, es que es el mundo al revés. O sea, lo que quieren hacer es laminar, acabar el trabajo, laminar de una puñetera vez al pueblo gazatí para que, bueno, que jamás entregan los rehenes. Pero bueno, ¿qué negociación es esa? No sé si me explico, pero es que, claro, estamos conjugando tantas cosas que no tienen sentido que al final yo creo que el debate de una tertulia como la que estamos teniendo nosotros, bueno, lo único que tiene es un poco de sentido de denuncia y poner sobre la mesa el sentido común de la política, pero como no hay política en este momento, no sé qué podemos poner sobre la mesa, francamente. Paco, ¿qué podemos poner sobre la mesa? No, bueno, tú estabas con el tema de lo del 2%. Sí, no. Lo que pasa es que ese 2% y esas exigencias armamentísticas surgen precisamente de todas estas barbaridades que ha estado contando Ángel, indudablemente, ¿no? Del tema de Trump, ¿no? Pero veréis, ahora con el tema de defensa, es que hay dos temas que confluyen, y es que tenemos que estar haciendo objetivos a corto plazo por la situación que está produciéndose en Ucrania,
¿qué hacemos? Y otro a largo plazo, porque no hay garantía con Trump indudablemente del tema de que se vaya a poner al lado de Europa ante cualquier tipo de, digamos, de otra invasión, como puede hacer Putin, por ejemplo, con Polonia, etcétera, etcétera. No hay ninguna garantía. Entonces, lo que sí es verdad que algo que en los últimos tiempos algunos grupos políticos venían pues atacando y digamos continuamente tratando de dañar lo que es la imagen de una Unión Europea realmente con un perfil propio, unida en muchas cuestiones que son necesarias. Yo creo que en el tema de defensa Europa tiene que seguir avanzando en ese sentido. Es decir, actualmente hay que buscar soluciones para el tema de Ucrania, pero a largo plazo, porque se ha abandonado. Indudablemente ya no solamente es que dependamos de lo que es el tema económico para el tema armamentístico, sino también encima es que se le compra todo a Estados Unidos, o la mayor parte se le compra a Estados Unidos. Y España, pues resulta, como decía, le escuché el otro día a un militar, no sé exactamente qué era lo que tenía, pero vamos, a un alto militar, eso, pues resulta que comentaba que España, bueno, había perdido todo el tren, digamos, de ir actualizándose a una manera, digamos, que le corresponde con el tamaño de nuestro país y con la importancia que tiene nuestro país, pues que se había quedado a nivel militar, pues como, bueno, en un segundo, por lo menos en un segundo orden, ¿no? Y entonces aconsejaba incluso de que España, por lo menos, que no pusiera, digamos, tropezones para esos intentos que se están haciendo en Europa de formar un ejército europeo y además de una buena coordinación, de que haya unos mandos que sean europeos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, a todo el mundo nos gusta pensar que todo el mundo es bueno, pero eso es una falsedad. Y entonces no tenemos por qué pensar que es que el ejército europeo lo vamos a utilizar para hacer invasiones, pero sí para defenderlo en caso de que se produzca y para, digamos, también tenga lo que es un poder disuasorio contra gente, autócratas, como tenemos, por ejemplo, en Rusia, ante cualquier veleidad que pueda tener de invadir cualquier país. Y hay un tema importante que además en España debería también, digamos, debatirse, que es el hecho que Macron ha puesto al servicio de Europa, ha dicho sí, lo ha ofrecido, el hecho de su armamento nuclear. Y eso pues tiene sus implicaciones, ¿no? Entonces tendríamos que analizarlo, que tendremos que debatir de ese tema para ver si esa es la línea que hay que seguir en lo que es, digamos, ese poder disuasorio y ese poder defensivo en caso de necesidad. Y tenemos que tener los pies en el suelo, y debemos tener un buen ejército, ya no solamente en España, sino también en Europa. Nos quedan 2 minutos y lamento que después de estas consideraciones políticas, incluso éticas, sobre las que nos llamaba la atención Ángel, tener que volver a una cosa cutre, absolutamente cutre. Dice el Partido Socialista que va a investigar los méritos por los que la señora Jessica fue contratada. Entonces, querido Ángel, no sé cómo preguntarte. Sí, pregúntamelo. Te pregunto, ¿qué opinas del salario público? Quiero decir, del salario público de... Bueno, la verdad es que de cutreces está lleno el mundo, ¿no? Pero esto nos afecta a todo porque es dinero público y realmente se ha malgastado de una manera impresentable. Hombre, yo ahí lo que creo es que el PSOE se intenta cubrir de la manera que puede, pero a mí me da la impresión, y con esto acabo porque se nos va el tiempo, que en los próximos días tendremos abundantes noticias en relación con todo este patio que nos ocupa, porque desgraciadamente las bocas a las que dice el PSOE que no teme, que son las de Ábalos, Koldo y demás, a mí me parece que van a empezar a cantar la Traviata, más que nada porque están absolutamente desahuciados y la Fiscalía Anticorrupción ya está decidida a pedir prisión en fin, creo. Paco, un titular porque nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues que yo por la información que hay de todo lo que, digamos, ha cobrado, pues yo creo que la chica tiene mucho mérito. Así de claro. Pero bueno,
también me gustaría decir otra cosa, y es que me resulta sorprendente que cada vez que hay cosas que están relacionadas con el PSOE de estas características, ERE, Roldán, la Fundación de Andalucía, FAFE, Tito Berni, lo de Ábalos, Coldo, etcétera, etcétera, aparezca siempre la prostitución. O sea, que tiene tomate. Quiere decir que en el PSOE hay especialistas para analizar los méritos de esta muchacha, por lo visto. Bueno, además estáis centrando en esta muchacha, pero también había por Asturias sí. que también han cobrado, o sea que la pobre muchacha... Oye, no y hay otra más, una tal Andrea también. Sí, hay una serie amplia de jóvenes activistas, ¿Qué actividad sexual? Sí. Bueno, querido Ángel, un abrazo muy fuerte, gracias. Abrazo, buen día para los dos, gracias. Querido Paco, nos vemos en Nayara. Fernández estuvo en el control, Juan Berga les habló en nombre de Juan Ignacio Ocaña. Les deseo un buen día, cuídense que hoy va a hacer mal. Vale, que se lo merecen, trátense bien. Un abrazo. Igualmente.